Señores, otra vez bienvenidos a la cabina de Skinner. En un episodio donde vamos a hablar de un tema muy interesante. Por eso tengo presentes aquí a Iliana y a Miguel. Dos personas a quienes conozco mucho y que son básicamente expertos en el tema. El tema es el TLP, el trastorno límite de la personalidad. Viejo, ¿y con qué se come eso? Bueno, mira, el trastorno límite de la personalidad es de categoría, valga la redundancia, de personalidad, porque usted sabe que existe una clasificación. Existen los trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, el trastorno de la conducta alimentaria. Este tiene que ver con la personalidad, que es un patrón repetitivo de comportamientos específicos, emociones, esquemas cognitivos, que no son muy adaptativos y que, por ejemplo, a la persona que lo emite le hace daño o también al colectivo. Pero entrando en lo que en materia, lo que es el TLP, que es el trastorno límite de la personalidad, aquí, por ejemplo, el paciente tiene mucho aburrimiento, hay vacíos, desregularización emocional. Hay la habilidad afectiva que de hecho muchas veces lo maldiagnostican con trastorno bipolar. Eso está ocurriendo mucho últimamente. Y en casos más graves, por ejemplo, están las conductas autolíticas, que eso le dicen, por ejemplo, autolesión no suicida. También hay cierta conducta de desenfreno, por ejemplo, consumo de sustancias. Sí. Y conductas de, por ejemplo, de riesgo en cuanto, por ejemplo, manejar rápido, diferentes tipos de conductas de riesgo. Sí. Y por ahí que va el asunto del TLP. Se estima que las cifras en cuanto a la prevalencia del TLP van de la siguiente forma. Del 0.2% al 1.8% de la población general. Va del 10% al 20% de los pacientes ambulatorios. También de los pacientes que tienen trastornos de personalidad que se ingresa, también suele ser el que más ingresa en estos centros. Asimismo, casi entre el 70 y 80% de las personas que lo padecen son mujeres. Entonces, ¿qué a ti te hubiese gustado poder entender? Más adelante vamos a seguir dando ciertas características, ciertas descripciones clínicas sobre este cuadro, pero a ti como persona que lo padece, ¿qué a ti te hubiese gustado entender en el momento que te dijeron esto? Wow. Yo por suerte tenía una pequeña base de lo que era. O sea, no me dijeron, tú tienes trastorno límite, y yo me quedé, ¿qué es eso? Ni siquiera tuve que preguntar porque yo tenía una base. Pero en ese momento yo no pensé que... ahora si me voy hacia atrás, ¿qué me hubiese gustado saber? ¿Qué puede mejorar? Que se puede mejorar. Sí. Exacto, muy bien. Y como terapeutas, es un tipo de trastorno difícil. A veces cuando la persona escucha trastorno, esa palabra suele ser muy cargada para las personas que no son profesionales. Para ti, para mí como psicólogos, hablar de un trastorno es simplemente un conjunto de características y de tendencias conductuales. Entonces, como tú y yo... corte cognitivo, emocional, todo eso. Sí, entonces, como tú y yo lo vemos así, tú y yo no vamos a verla a ella o a cualquier persona que sufra de una condición como esta de forma diferente. Sí, simplemente hay unas conductas que quizás sean problemáticas para ella misma, que nosotros podríamos servir como ayuda para que ella o cualquier persona las mejore. Ya. Exactamente. Pero para el público que es lego, que no entiende lo que implica, cuando se habla de un trastorno, entonces viene como un término peyorativo, como una etiqueta negativa, y se usa de forma moral. Exactamente. Sí. Eso es así, el término... De hecho, hay escuelas de la psicología que no están... ese término de trastorno no le agrada. Pero tampoco uno puede negar la realidad de que hay una conducta clínica que de hecho muchas veces amerita una intervención de un equipo multidisciplinario. Sí, claro que sí. Por ejemplo, un psicoterapeuta formado en enfoques basados en evidencia, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctico-conductual, entre otros, pero también
psiquiatría hace el trabajo, porque muchas veces presentan ciertos síntomas psicóticos, que también le dicen micropsicóticos. Hay casos que es hasta hormonal. Y uno tiene que tener cierto cuidado con durar mucho tiempo con un paciente que ni siquiera es de psicoterapia, o sea, de psicología clínica, o también el mismo psiquiatra tiene que cuidarse y mandar a hacer un perfil hormonal para ver. Ya que hablamos de las hormonas, que eso es una de las causas o de los factores que se han encontrado en las personas que tienen esto, ¿qué tú puedes decir sobre eso? Bueno, yo toda mi vida he tenido desbalance hormonal. Toda mi vida. Desde que yo tengo, qué sé yo, 8 años. Sí. ¿En serio? ¿Pero hace mucho? Sí, Yo pensé Y eso es un buen dato para entender lo que está ocurriendo a nivel de síntomas. Toda la vida, cuando no es Juan y Juana, cuando no es tu hormona y la otra, siempre hay un desbalance importante en alguna hormona. Eso es importante porque nosotros no sabíamos eso. Y cuando tú me enseñaste los resultados de tu análisis hormonal, de tu perfil hormonal, que la doctora te dijo que tú tienes un perfil hormonal de una señora de edad 25 años sin útero. Entonces, él y yo empezamos a investigar sobre qué vínculo existe entre el perfil hormonal y el TLP. Exactamente. De hecho, existe un vínculo. Hay algo que le dicen el eje hipofisario adrenal. Entonces, ahí hay una afección. Usted sabe que las hormonas se producen en ese tipo de glándulas. Entonces, cuando eso no está funcionando de manera adecuada, entonces esa parte ya biológica es muy determinante. Y por eso que a veces hay psicoterapeutas que, por ejemplo, utilizan una terapia basada en evidencia y el paciente dice, bueno, yo entiendo, vamos a ponerlo en práctica, y aún así se quedan estancados. Porque hay una predominancia muy biológica que ni siquiera es de psiquiatría. Eso es un tema de un endocrinólogo que tiene que regular ese perfil, porque es que muchas veces, mira, lo más importante a la hora de intervenir un trastorno es buscar también lo que le dice la etiopatogenia, que es la causa de la patología de los síntomas. Porque puede ser una causa muy psicosocial, por ejemplo, las cosas que a uno le pasan negativas, por ejemplo, perdí el trabajo, mi mamá me maltrataba, entre otras cosas. Una muerte importante. Una ruptura de pareja. Una catástrofe. Etcétera. Pero, o todos juntos. Exactamente. También pueden ocurrir que hay eventos psicosociales, pero también tú tener un perfil hormonal que no tiene que ver con eso. Entonces, esas dos situaciones pudieron haber creado una sinergia, por ejemplo. Y también es bueno que nos gustaría que nos cuente que en el factor psicosocial, qué cosas te ocurrieron a ti, por ejemplo, asuntos por ejemplo, familiares, laborales, que te hayan detonado algo. Definitivamente fue la universidad. La universidad. Sí, yo soy arquitecta y al principio yo pensaba que mi comportamiento o mi manera de pensar, así, toda estresada, toda loca, todo corriendo, todo el tiempo, era como consecuencia de la universidad. Sí influye, pero definitivamente ese fue el dado que la universidad. Duro. La universidad totalmente empezó a crear inseguridades en mí. Fue como la chispa que prendió la miedo, dinamita. Ansiedad, depresión, definitivamente fue la universidad. Porque según lo que investigamos, la persona que tiene o que llega a desarrollar el TLP en la adultez temprana, que es justamente cuando uno inicia los estudios superiores, suele venir ya en su organismo, en su fisiología, en su biología, con un eje del hipotálamo, el hipofisario adrenal. Ese eje viene sensible, o sea, es muy, reacciona mucho ante el estrés y ante el dolor emocional. Entonces, quizás experiencia negativa que sufra otra persona. Me prendió el bombillito ahora que tú ¿Qué dices pasó? eso, porque yo recuerdo que como a los 21 a mí me hicieron una resonancia magnética porque yo tenía la prolactina exageradamente alta, cosa que no le pasa a una persona normalita, ¿verdad? Se le pasa a las mujeres que están lactando. Y no era mi caso. Y me hicieron la resonancia a ver si yo tenía un tumor justamente en el hipotálamo. No salió nada, no se vio nada, pero las hormonas nunca mejoraron. Esa es, para mí, no me lo ponen en la analítica, yo misma me la marco.
a ver cómo va. O sea, la doctora decía que con el tratamiento que íbamos a hacer iba a bajar, pero nunca se encontró una razón de por qué esa hormona estaba así. Oye, eso. Entonces, eso para nosotros como psicólogos es sumamente importante porque eso nos dice que hay temas del comportamiento humano que no van a ser causa únicamente del ambiente, sino de cómo ese organismo en su funcionamiento, digamos, biológico, fisiológico, reacciona ante el ambiente. Exactamente. Mira qué pasa, ese tema, nosotros somos una entidad, lo que le dicen biopsicosocial, donde muchas veces la predominancia es biológica, tú tienes una vulnerabilidad que uno responde de manera hipersensible de cara a situaciones sociales, ¿verdad? Pero también puede ser que la persona no tenga ninguna vulnerabilidad en un sentido biológico, pero se da que los mismos estresores psicosociales también cambian el funcionamiento bioquímico del cerebro. O sea que se puede dar de diferentes maneras. Sí, porque yo era otra antes de empezar la universidad. Totalmente. Entonces si ya tú vienes básicamente de fábrica con ese eje cerebral más sensible al estrés o a los estímulos estresantes y tu ambiente entonces te estresa, claro. Entonces ya ahí hay una combinación que va a hacer que cosas como esta pasen. Exactamente. Y para que tú veas que es algo, porque mira, en el TLP hay síntomas depresivos y síntomas ansiosos. Sí. Ansiosos también. Por ejemplo, los mismos estresores ambientales hacen que hayan cambios, por ejemplo, en la serotonina. Por ejemplo, hay psiquiatras que te dicen, no, es el cambio en la serotonina que te produce cierto tipo de comportamiento, pero muchas veces, y realmente se ha demostrado científicamente, que es a la inversa. Muchas veces en las situaciones, los estresores psicosociales, problemas familiares, ruptura de pareja, entre otras cosas, también cambian la misma bioquímica del cerebro. Y oye algo, la psicoterapia no solamente cambia los comportamientos observables, sino que también te cambian bioquímica. Porque es que somos una entidad biopsicosocial totalmente integrada, donde las cosas, los elementos hacen reciprocidad y sinergia. Claro, entonces no se puede ver como algo independiente. Entonces, la psicoterapia cambia el comportamiento observable, o sea, de ti como persona, o sea, incluso, o sea, cómo tú piensas, cómo tú te expresas, lo que tú haces, quizás hábitos, pero también cambia tu comportamiento cerebral. Claro. Sí. Porque, mira, y las expresiones neurales, como se dice, los correlatos neurales. Y eso a mí me recuerda a algo que decía Jordan Peterson sobre las langostas. Que esa misma serotonina, que cuando está muy baja en nosotros, suele ir, digamos, de forma paralela con síntomas depresivos. En las langostas pasa algo muy parecido. Las langostas machos suelen pelear para tener un territorio y tener derecho a ciertas hembras. Mientras más gana una langosta, esos niveles se mantienen. Entonces, cuando el nivel de serotonina en la langosta es alto, tiene un lenguaje corporal diferente y es más dispuesto, o sea, está más dispuesto a tener una batalla. Pero cuando pierde de forma repetida, el nivel de serotonina baja. Entonces, esa langosta es menos probable que se involucre en otra pelea porque tiene varias derrotas consecutivas. Entonces, ese mismo mecanismo de una langosta que nos separamos de forma evolutiva hace millones de años, todavía funciona en nosotros. Claro. Oye, eso es así. Es lo mismo. Entonces, ahí... Perdón, ¿qué tú haces? No, eso mismo que tú exponiendo eso, yo... me visualicé en la misma sonó muy situación, pedagógico, claro. En la misma situación. Sí, entonces ahí se cae lo que muchas veces asume la psiquiatría, de que tenemos esos síntomas y ese comportamiento depresivo o psicótico, lo que sea, ansioso, obsesivo, porque hay un cambio químico en el cerebro. Y no, muchas veces es cuando uno se expone a estresores psicosociales, a ciertos comportamientos de riesgo y ciertos estímulos aversivos del ambiente que cambia esa química y luego como consecuencia cambia el comportamiento. Exactamente, eso es así. Lo que pasa es que la psiquiatría, que es meramente biologicista, que es una forma de ideología, te plantea que los trastornos mentales, todos son enfermedades crónicas que son irreversibles. Es como, por ejemplo,
Te voy a dar un ejemplo de otra área. Ejemplo que hay gente que tiene, por ejemplo, diabetes. Bueno, tú tienes diabetes, ya la vida entera tú vas a tener diabetes. No. Y tú vas a tener que utilizar tu insulina. Entonces, el modelo de la psiquiatría biologicista te lo plantea así. Tú vas a tener depresión la vida entera, pero lo puedes regular con los fármacos porque es una enfermedad crónica. Tú vas a tener un TAG, que es un trastorno de ansiedad generalizado, la vida entera porque eso es crónico. Y eso no siempre ocurre así. No siempre. ¿Y qué es lo que tú estás inventando ahí? Para ti, ¿cómo ha sido el proceso? Porque sabemos que una de las características el TLP es esa la habilidad emocional. Que ahorita tú mencionabas, será bueno que tú abundar un poquito más sobre en qué es la habilidad emocional y que luego Ileana pueda como contarnos cómo ella la ha vivido. Mira, el tema de la habilidad afectiva, bueno, también puede ser la habilidad emocional también. Lo confunden mucho ahora mismo con el tema de la bipolaridad. Por eso el TLP lo mal diagnostican. Pero muchas veces esos cambios de humor de manera repentina, no solamente en estado de ánimo muy exacerbado y después depresivo, por ejemplo, es que la persona está en un estado, lo que le llaman normal, y por ejemplo, en el trabajo tú tienes un desafío y ya automáticamente es como que el día se te viene abajo. Esto es horrible, esto es terrible. Ajá. Entonces, ahí hay una labilidad. Tú me estás entendiendo. Un cambio repentino, por ejemplo, en el humor. Pero eso hay que tener cuidado. Eso no tiene que ver con la labilidad afectiva, por ejemplo, que tiene el trastorno bipolar, donde oscila, por ejemplo, la manía y la hipomanía, por eso que muchas veces lo confunden. Entonces, si tú quieres decirme alguna experiencia, por ejemplo, tú podrías contarme cuándo los síntomas se te detonan, puede ser, por ejemplo, en el ambiente laboral, familiar, etcétera. Porque muchas veces ellos se sienten tranquilos cuando no están enfrentando demandas, ciertos desafíos que son cotidianos en la vida, están tranquilos. El asunto es cuando tienen que enfrentar el mundo exterior, como se dice coloquialmente. Entonces, ¿me podría contar? O sea, más o menos... Bueno, a mí yo siento que me detona bastante personas discutiendo. Eso me pone a mí histérica, nerviosa, me molesta, no me gusta, ni siquiera me gusta la música alta. Eso me hace querer que encerrarme, que no me hablen, me pongo de mal humor, o sea... Y es que son tantas cosas que detonan. Sí, son muchas cosas. Realmente cualquier cosa te puede detonar. Hasta no encontrar el queso que tú querías en el supermercado. Exactamente. Por ejemplo, hasta un tapón. ¿Te has visto en eso? Claro que sí, todo. ¿Cómo te sientes? Mira, que quiero coger a Ale y salir volando como es desesperante. Hay que trabajar. Y el jefe mucho. cuando te dice, mira, tienes que entregarme tal trabajo. Hay una vez yo eché un boche. ¿A un jefe? Sí. Y me mandan rayas. Le eché un boche porque sí era cierto que había que, o sea, él me mandó una corrección de un trabajo que estábamos haciendo y él me la persona más amable del mundo, realmente. ¿Él? Sí. Okay. Y él me dijo, es que no, pues ya tú sabes, él me explicó lo que era, no, ya tú sabes, dale rápido con eso. Y yo le dije, mira, a mí no me mande a darle rápido, yo hago a mi velocidad. A mí no me hables. Ay. Señores, ni yo soy tan guapo. Y él después, no fue que no fue intencional. Yo, está bien, pero ya no me gusta esa palabra. Después yo tuve que pedirle disculpas porque sí, me pasé, yo sé, ya no, simplemente él no sabía, pero hasta eso, o sea, hasta el simple hecho de que te puse algo ahí para que lo haga, me molesta. Y entonces eso habla de una de las características que suelen afectar a las relaciones interpersonales por esos cambios bruscos de quizás de estar tranquila a la ira, por la impulsividad. También algo que es muy característico del TLP es esa afectación en la autoimagen. Ay. Muy buen punto tocaste, sí. Yo creo que se podría hacer otro. No. Eso es un tema muy delicado. Porque yo siento que, bueno, yo en mi caso, ¿verdad? Todo lo relaciono con mi autoimagen, como yo me veo, todo. Haz esto rápido. Ay, no, porque yo no soy capaz, porque yo no me veo así, que sé yo qué.
todo lo relaciono con eso. Y eso es bastante frustrante. ¿Y Y cómo lleva a eso? otras conductas no muy sanas. ¿Y cómo que? Entonces, ¿qué conductas, por ejemplo, tú has emitido para tú quizás cuidar tu autoimagen porque tú sientes que tú estás fea? Bueno, yo voy al gimnasio, yo hago ejercicio, entrenamiento de fuerza, pero porque me gusta realmente. Claro, claro. Pero llega un punto que me llega mi crisis y yo exagero las cosas. O sea, si me siento cansada y de verdad, cansada real, no de que, ay, estoy fuera, no. Cansada real, yo no me permito faltar al gimnasio. Ojalá y me desmaye y me caiga ya, no me importa, no me lo permito, porque es un día perdido. Las conductas de no me puedo comer eso o comértelo y después, Dios mío, ¿por qué me comí? O sea, genera Entonces ahí te castigas. muchísimo. Y eso tiene que ver mucho con el pensamiento polarizado. Exacto. ¿Tú das cuenta? Que es una de las características que los que empezaron a identificar el TLP se dieron cuenta que, Sí, claro. que incluso decían que estaba como entre una frontera entre la neurosis Ujú. y la Y la psicosis. psicosis, sí. Pero luego, a mediados de los 80, fue la primera vez que se introdujo el TLP como un trastorno aparte. Sí, porque no tenía rótulo, no No. tenía un nominal. Es que Siempre son se decía, no, demasiadas porque cosas. él oscila entre la psicosis y la neurosis. Sí. Eso era antes del DSM-3. Exactamente. Entonces, después que aparece el rótulo. Sí, porque todavía no se le había dado una descripción individual. Eso fue como en el 38, en 1938 se empezaron a ver esos casos y ya luego en el 80 es que de forma oficial se introduce en el DSM-3. Porque los fenómenos conductuales son antiquísimos, se podría decir. Sí. Pero que La vayan clasificación. apareciendo, las clasificaciones de muchos son prácticamente Nuevas. de los otros días. O sea, Sí. hace 50 años, hace 40 años, por ejemplo. Y si tú supieras, a mí no me gusta el título de límite. No, a mí porque tampoco. yo siento que no se entiende. La gente no lo entiende. O sea, tú le dices a una persona, porque, por ejemplo, que me ha tocado con parejas, explicarle quizás en una crisis por qué me estoy comportando de esa manera. No, lo que pasa es que yo tengo trastorno límite. No se ¿Qué es entiende, eso, en realidad? límite? O No sea, se entiende. eso no se entiende. Entonces, mira, Y de hecho, yo estaba leyendo una literatura en una página que me sorprendió porque lo llamaban diferente. Que decía, por ejemplo, que era como trastorno de irregularidad emocional. Y yo Eso digo, tiene más sentido. eso tiene más Eso sentido. mejor. Pero no Porque- sé, todavía eso no se ha hecho como oficial, entiendo yo. Tengo que seguir revisando, pero realmente no se entiende. Límite no se entiende. porque yo creo que el rótulo se arrastró de cómo se le llamaba antes, porque decía que estaba en la frontera Sí, claro, de claro. un psicótico o de un neurótico. Ajá. Entonces eso se arrastró. Pero correctamente debería ser ese nombre. Exactamente. Porque si dice de desregulación emocional, que es la característica principal, Claro. Ujú. Se cae solo. O sea, Claro, se entiende. claro. entonces incluso Que es más después tengo fácil. yo tengo que empezar a explicarle qué es el trastorno límite a una persona que escucha esta palabra por primera vez. Ujú. Entonces, no entendió bien lo primero, menos va a entender lo segundo. Ajá. No, claro. Es complicado. Entonces, ¿qué otras conductas son o suelen ser características o importantes de tratar o digamos de identificar en una persona que tiene este cuadro clínico? Bueno, mira, una de las más relevantes son las autolesiones no suicidas. Si nos vamos a asuntos ya de emergencia, eso es lo más peligroso. Son la ANS, autolesión no suicida, porque el paciente no tiene intención de suicidarse, simplemente también eso puede fungir como un distractor del dolor emocional. Del dolor. Por ejemplo, tú te produce dolor físico y eso te sirve como una especie de distracción cognitiva, lo que te está ocurriendo, tú sales de ahí. Evitar. Ajá. Pero también en un sentido neurobiológico, ¿qué pasa ahí? Eso. Que eso produce endorfinas. Entonces, eso es toda una buena sensación. Por ejemplo, te Quiere corta, te volver, duele, pero quiere después volver a hacer. ese anestésico general, Eso. natural que tenemos, como la endorfina, entre otros, entonces
viene. Entonces también eso funge como un reforzador. Me sentí bien, vino la endorfina, entonces el reforzador hace que se repita. Ya Que yo, se sé, repita. ya yo sé Ajá, que eso eso me lo- va a distraer del dolor, entonces no me Ajá. voy a volver. Entonces yo vuelvo y lo hago porque funciona. Y el Funciona. placer de la endorfina que se libera también hace como que tú, pero yo lo voy a repetir. Como por ejemplo Sí. el placer que tiene la gente cuando consume una sustancia. Me sentí bien, entonces eso aumenta la probabilidad, eso es lo que llamo un reforzador, de que se repita. de que la ocurrencia, siga ocurriendo, valga la redundancia, o sea, Sí. siga repitiendo Sí. la frecuencia. Y también, otra de las características conductuales es esa impulsividad que se da a veces en asuntos de pareja. Suelen ser, digamos, esa persona posesiva, dependiente, que mira, que no ha sido tu caso. Para nada. Y que es otra de las características de TLP, que a pesar de que compartan Nueva actitud de constitución. la sintomatología, de forma general, de forma específica, cada paciente es diferente. Eso es lo que plantea la literatura como uno de los retos para uno como psicólogo, que a pesar de que tú logras identificar después de mucho tiempo, porque a veces el paciente que tiene TLP tiene comorbilidad con algún trastorno de ansiedad, con algún trastorno obsesivo, con algún trastorno de la alimentación. Entonces ya luego cuando tú logras dar con todo eso, todo esto que pasa junto es TLP más esto, tú tienes que entender que ahora ese paciente es diferente y o sea, que cada uno de ellos va a manifestar esos cuadros clínicos, esa conducta que son problemáticas, de forma diferente también a lo largo del tiempo. Entonces, con eso que yo menciono, ¿qué tú podrías, o sea, con qué tú lo conectas? Con el tema de las parejas. Puede ser sí. interacciones, relaciones interpersonales. Sí. No tiene que ser con pareja O sea, obligatoriamente. ¿cómo tú crees que eso te ha afectado? En mi caso no me afecta tanto, más que cuando yo me aburro. El aburrimiento es un síntoma Ajá. importante, Cuando yo- central. Me aburro o yo siento que de alguna manera tú estás amenazando mi tranquilidad, doy la vuelta y me desaparezco. Que no necesariamente tiene que ser bueno porque todo el mundo no hace la cosa de que para lastimarte. De maldad, sí. De maldad y tú lo pones grande, pero eso es lo único que en este sentido yo hago, pero después a mí no. No, y lo bueno y lo malo tiene que ver con el contexto. No es lo mismo que un jefe te diga a ti, mira, por favor, tienes que entregarme tú ahora, y tú te sientas abrumada y tú salgas. O sea, te vas a sentir bien tú, pero va a poner en juego Sí. tu trabajo. Ujú. Pero muchas veces esa conducta de distracción cognitiva o de escapar de la situación, si no te trae consecuencias peores de ahí, tú puedes salir. Porque es uno de Sí, los que recomiendo. que es lo que más tú- yo hago. Ajá. Yo me aburro fácil de la gente, en verdad. Ujú. Si una persona no logra Ay, perdón. conectar conmigo rápido o a un tiempo corto, definitivamente es O, muy probable o ser para ti interesante. Ajá, sea interesante, posiblemente yo no le hable nunca más. El diacho. No, de verdad. De verdad, o sea, ¿para qué yo voy a perder mi tiempo hablando con una persona que ni siquiera es interesante? O sea, ¿para qué? Ahí está el famoso todo o nada. Todo Sí. nada, No, literal. no hay un Sí. más o menos. No, eso no existe. Que es característico de ese tipo de personas. Claro. Que suelen tener pensamientos, digamos, polarizados. Polarizado, dicotómico. Sí, que eso viene acompañado con unas distorsiones del pensamiento, que es un capítulo aparte que Miguel va a venir a explicar a ustedes qué son los errores de pensamiento y cómo ustedes tienen que aprender a yo me, pensar. La yo me- distorsiones yo me cognitivas. acuerdo cuando yo toqué ese tema por primera vez en terapia. Sí, de las distorsiones cognitivas. sí. Porque, señores, ustedes no se imaginan lo mucho que le puede complicar a la persona Hay muchísimo. cuando su comportamiento privado, o sea, de cómo piensa, le afecta, viejo, de No, y- forma real y tangible. Y que eso crea reglas verbales que la Sí. gente las sigue. O sea, Que se lo y- creen, sí, se lo creen que es y verdad. ejecuta. O sea, tú Y ejecutas mira- en favor a eso. Y mira cómo ella dice que ella no se permite, o sea, para ella es una regla Ujú. cumplir con su entrenamiento. Claro. El tema es que muchas veces una regla a ti te puede afectar. Sí, muchísimo. Claro. Me Por- costó ¿Sí? dinero Y de hecho, tiempo. el y- perfeccionismo como rasgo en el límite se ve mucho. Sí. El perfeccionismo. Sí. Sí. Y, Te yo, exigen y es demasiado. más incluso en mi caso es más físico.
el perfeccionismo físico es lo que más yo Mira, siento que yo Exactamente. trato de Ileana, Ileana maneja su dieta, viejo, de forma increíble. El nivel de detalle que ella puede lograr en una dieta viejo, y digo mi madre. Ella, Yo siento que no lo hago. oye, viejo, yo como lo que sea. Ileana no. Es de que tal pasta Ya. que venden en tal supermercado que cierra a tal hora. Yo he mejorado, Entonces tiene yo he tanta mejorado. caloría y entonces que este tiene un componente que aquel de la esquina no tiene. Sí, en verdad. Viejo, Yo una cosa duraba increíble. horas en el supermercado y yo para hacer una compra iba a 4 o 5 supermercados. Yo en un me día. lo como y después pregunto, ¿qué tenía? No. Sí. No, yo he mejorado. Yo he sido un poquito más flexible con eso ya. No sé cómo, pero Bueno. lo he hecho. Eso es parte también de que tú has ido experimentando y viviendo. Es que no me voy a morir porque Tu me una pasta proceso. tradicional. No, Genial. yo no me he muerto. Y entonces, Hoy comí ¿cómo? pasta. Habla. Sí. Claro. Entonces, como has ido aprendiendo sobre ti misma y sobre tu proceso, ya eso hace que tú puedas experimentar las cosas de forma diferente. Y eso es... Sí, pero no me voy al extremo porque entonces también trae problemas. En el sentido de que, por ejemplo, ok, me comí la pasta tradicional, pero no me la voy a comer con crema de leche, con qué sé yo qué, con bacon. No, porque me voy a sentir culpable después. Ujú. No, y mira, yo leí también que los TLP suelen tener temas gástricos Sí, Ay, claro, sí. claro. Sí. y, sí. y también asuntos cutáneos también. Que También. no sé por qué, quizás sea porque tienes desórdenes alimenticios que luego le afectan tanto el estómago como la piel. Eso es probable. O que sea por el tema hormonal. Sí, lo de la piel yo creo que es más tema ¿No hormonal. tú ves? Muy tema hormonal. Y lo gástrico es bien emocional. Ujú. Porque... No, el estrés afecta el estómago de ni forma muy estrés, importante. ni siquiera estrés, pensar. Ya, Mija, ya pero te duele que- un lado. Sí, el tema es que el pensamiento va a detonar reacciones fisiológicas. Pero el simple Sí, hecho claro. de... Si tú me... Lo de los peces. Claro. Yo venía el camino entero con un dolor. Tiache. Y fue una tontería. Es una Sí, tontería. pero esa es la fuerza del pensamiento y es algo físico. Si tú te pones a pensar en algo triste, tú puedes acabar llorando. Sí, claro. Entonces, o sea, tú vas a acabar llorando y el llanto es resultado de una serie de reacciones fisiológicas que se dan en ti para que tú llores. Entonces, el pensamiento es físico. O sea, aunque uno no escuche el pensamiento, está pasando dentro de tu cerebro y es real, es físico. Entonces, la gente a veces entiende que como uno no puede medir de forma directa un pensamiento que uno no escucha porque alguien no lo dice, que no es algo físico, que no es real, que no es tangible, que eso es como algo espiritual. Eso no es espiritual, eso es totalmente físico. Sí. Entonces, la prueba de que es físico es, si tú te pones a pensar en algo que te da alegría, tu cuerpo va a liberar sustancias que te hacen sentir bien. Sí, yo cuando llego al gimnasio iba vacío. Si tú te pones a pensar en el algo... mejor entrenamiento de mi vida. ¿Cuál? Cuando yo llego al gimnasio está vacío. O cuando yo voy, por ejemplo, empiezo con sentadilla y yo veo el rack así de lejos que está vacío. Ya. El mejor entrenamiento. Porque esa imagen para ti es algo reforzante, tú la valoras como algo positivo y te hace sentir bien. Sí. Pero es por cómo tú la valoras. Entonces, el pensamiento va a tener una repercusión en tu cuerpo. Eso es así. Claro. Y por eso es que si tú piensas mucho de forma, digamos, tal, que te afecte, porque tú le das a ese evento una valoración negativa, te va a afectar físicamente. Hay gente que le afecta la piel, hay gente que no lo deja dormir, hay otro que le da una mala digestión. Sí. Claro, claro. Y de hecho se ve mucho lo que Albert Ellis le decía el tremendismo. Si tú te fijas que a ti te pasa una situación que es cierto, te puede molestar, pero tú lo catalogas en eso es terrible, horrible, insoportable. Eso tiene impacto a nivel emocional. No es lo mismo que tú digas, bueno, no, las cosas no salieron como yo quería, etcétera, pero vamos a ver cómo lo resolvemos. O sea, si tú comparas esa verbalización con la otra, ¿cuál tú crees que te va a generar un impacto más negativo? Las tremendistas, las catastróficas. Y, Sí. y entonces ahí, O sea, hay que corregir esas verbalizaciones para que emocionalmente tú no te autocastigues. exacto. O sea, Y ahí es que a veces la gente cree que uno como psicólogo que le dice que
que hable consigo mismo, con los demás, o que se hable a sí mismo de forma un poquito más amable, más compasiva, como que eso son vainas de uno. Como Y de hecho, ahora mismo existen unas terapias muy buenas que se llaman centrada en la compasión. Porque realmente hay personas que son muy autolacerantes. Ajá. ¿Tú me entiendes? Yo soy esto, yo soy gordo, maldito, yo soy esto. o fracasado. Claro. No me gusta mi pelo, no me gusta esto. Entonces, eso crea muchos problemas. ¿Por qué? Porque crea un tema físico. Sí, del estrés. claro. Entonces, para cerrar, Ujú. ¿qué tú como psicólogo, luego de todo lo que hemos podido ver, le podrías recomendar o decir a una persona con TLP, y que tú también como persona que lo ha vivido en carne propia le puede decir? Entonces empezamos por ti. Bueno, el TLP trae muchas cosas mucho antes del diagnóstico. Mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia. Y se empiezan a unir otras cosas. Y tú a veces bueno, yo voy a hablar de mí. Me tiré ya, no quiero hacer nada, no quiero pelear por esto. Me rendí. Me rendí, ya, no quiero. Pero algo siempre me hacía moverme. Y escuchando incluso las características, yo estaba riéndome inside como, yo he mejorado. O sea, Sí, claro. de verdad que sí hay una forma. O sea, no se cansen de buscar, no se cansen de investigar, hagan lo que tengan que hacer, hagan el 1, 2, 3, me paré, aunque funciona. De verdad, se acaba en un momento. Aunque vuelva. Aunque sí, vuelve, porque vuelve. Pero después ya es más fácil enfrentarlo cuando ya tú sabes que Claro. se puede salir. Genial. Entonces ahora tú. Sí, bueno, yo les recomendaría a los pacientes que busquen, por ejemplo, ayuda de un psicoterapeuta de corte, por ejemplo, dialéctico-conductual, o sea, enfoque basado en la evidencia. Ujú. Pueden haber varios enfoques basados en evidencia. Por ejemplo, hay técnicas que son humanistas, muy buenas, de tercera generación, entre otras cosas. También la misma valoración psiquiátrica. También el tema de revisar el perfil hormonal. Eso podría ser Es clave. algo muy útil. Y también que el paciente, lo más importante es que tenga paciencia, valga la redundancia, Sí. porque las técnicas psicoterapéuticas, aunque sea a largo plazo, como después de un año o año y Hasta medio, más. funcionan. Lo que pasa es que es difícil que el paciente muchas veces se enganche de manera inmediata. El paciente de manera racional te dice, mira, yo entiendo esto, yo entiendo lo otro, vamos a hacer esto. Y muchas veces le viene al psicólogo, no me salió nada, o le dije al No, jefe y- maldito desgraciado, Y se, o lo que sea. y se Sí. resiste. sí. Y también- te hace el cuento de que que sí, que te lo cree, que cambió, que lo va a adaptar a su vida, pero cuando llega el momento, Llega el momento, se hace resiste, todo lo, no, bota- o sea, bota sí, la eso es todo lo perdió. contrario. Y de hecho, a lo mejor tú podrías darme un testimonio de que las técnicas psicoterapéuticas te funcionaron, aunque no sea en el momento. Claro, en el momento no. En el momento En el no. momento, o sea, cuando yo las aprendía, Ujú. yo sí me las grababa, Ujú. pero me costaba Accionar en el accionar en momento. el momento. Fue con el tiempo. Con el tiempo. Que yo envuelvo y las recuerdo y yo digo, ok, esa es la manera de Exactamente. hacerlo, de pensar ahora. Exactamente. Entonces, mira qué pasa. Es siempre bueno que los psicoterapeutas le hagan entender eso al paciente, de que las probabilidades son altísimas de que él no la coja de una vez, porque hay pacientes que tienen un mes contigo o tienen varias sesiones y dicen, yo no he mejorado, y se van. Se van. Sí. Entonces, hay Yo que fracasé. Ya Ajá. no sé eso. Hay que psicoeducarlo bien y hacerlo entender que tú puedes durar hasta 1 año y medio con el psicólogo o hasta 2. Pero sí funciona. O sea, a largo Hasta plazo, más. después ellos como que le enganchan. Se podría decir en términos coloquiales. Sí. Muy bien. Y ya esa era entonces, mi opinión ahí. No, oíme, cerramos de forma genial. Bien. Así que, señores, compartan esto con cualquier persona que usted entienda que lo pueden necesitar. Hay mucha gente no con porque TLP. tenga el trastorno, sino porque usted entiende que eso le puede servir. Porque realmente hemos hablado sobre cosas muy interesantes. Así que síganos en Spotify, en YouTube, en Instagram. Miguel Jiménez vuelve porque ustedes quieren que repita, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver, Él porque ahorita, vuelve. Vamos a ver, dijo el ciego. el ahorita sabio. quieren a Barrabás o a Honguito. No, ¿Tú te recuerdas que manden a Jesús, Barrabás? no, No le Jesús, no. pusimos, No, no, por no, no. favor, gracias. Entonces, gente, ya saben, gracias por estar aquí. Hasta el final. Bye bye.